Esta tarde en Fibra Óptica hablaremos de un especial de juegos de terror. Acompáñenos. La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra Óptica con Jorge Eduardo García. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica. Me da mucho gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García. Les invito a que se queden aquí en el 91.5 FM, Zona 3. Hoy tenemos un especial de videojuegos. Han estado sugiriendo por ahí algunos especiales y bueno, pues tomamos nota de todos estos que han estado sugiriendo y uno de ellos entra en esta categoría, ¿no?, de los juegos de terror o de horror. Así que les invitamos a que estén en contacto a través del 3122-4200 y terminación 66. Por supuesto, la línea WhatsApp 3318-80-76-41. Saludo a nuestros especialistas. Luis, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Buenas tardes. Ángel. Hola, un saludo. Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hamlet. Buenas tardes, hablemos de juegos de terror. Ok. No, abuelito, no. El duende maldito habla. Alone in the dark. Aclaremos, vamos a hablar de juegos de horror, no juegos tan malos que dan miedo. Son dos cosas muy diferentes. O también. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Ajá. Bueno, E.T., por ejemplo. Bueno. Ese sí me daba miedo. Ese juego de terror. La remasterización de Resident Evil para PlayStation 4, por ejemplo. De terror Ay, también. también da miedo. Alejandro. Bueno, comencemos por los juegos de horror. No necesariamente survival horror, porque tengan elementos de horror. Y uno que nos han estado pidiendo semana tras semana. Es un, aclaramos, RPG de Square que se llama Parasite. Es un survival horror Es con un elementos RPG. No, Exacto. tiene más elementos RPG que eso. No. Tiene elementos también tipo Resident Evil y tiene tipos Hay RPG. muchas balas. Para empezar, hay muchas balas como para considerarlo un juego de survival. Pero bueno, prosigamos. Tonto. Bueno, para... Ay, Dios santo. Parasite. Parasite es un juego de Square. ¿Ya eres Square? No, todavía no. No, eres ya Square. Era Squaresoft. solamente Squaresoft. Ajá. En el cual el personaje principal, llamada Aya Brea, pues se ve inmiscuida en una especie de evolución extraña humana. Es una historia donde le dan mucho énfasis a la mitocondria. La mitocondria es la parte de la célula que dota de energía a la célula. Que es parte de lo que tiene de influencia de Resident Evil. Que es parte de la parte celular, la parte de la genética humana y la experimentación que tienen en laboratorios. Pero aquí en este A caso... ver, Hamlet, acércate a este micro, mira. Ok, perdón. Es que el micro lo está acaparando Alejandro, ¿verdad? Pero bueno, es lo que tiene, es una parte de la que tiene la influencia de Resident Evil. Es esta parte de poner en las células que algo está pasando con la investigación genómica que estaba muy de moda en los 90s por este tema de la clonación humana. De Dolly, por ejemplo. La oveja Dolly, por de la ejemplo. clonación. Y las mutaciones que puede causar estas clonaciones. Pero aquí en este caso, en esta historia, me acuerdo que decía que la mitocondria lo era todo. Tú podías alterar tu mitocondria hasta tener poderes, como lo hizo Aya Brea y lo hizo Lisa, la villana del juego. Sí, de repente la mitocondria se volvió como más importante que los átomos y que el DNA y todo. La mitocondria tiene todo. La mitocondria lo es todo en la vida. La mitocondria es el Edén. Lo que tiene Parasite es uno de los mejores intros o uno de los intros más espectaculares lanzados en esa época, que es esta aparición en la ópera. Uy, de veras. Es buenísimo. Yo creo que fue de los acercamientos más... Cuando la cantante se está como convirtiendo, ¿no? En un Exactamente. monstruo como Y todos de empiezan cuatro a manos. derretir. Entonces empiezan a correr. Digo, ahorita si ya lo vemos y es como... se ve medio chafón. Pero en su Pero tiempo... en su tiempo era impresionante ver eso. Sí, una de las escenas emblemáticas de esa época pertenece a la saga de Parasitive, que es en esa época donde no había tanto heteropatriarcado ni demás. Machista opresor. Bueno, sí había muchos, pero no había difusión. no había difusión de las palabras. Era Aya Brea en la regadera, que fue Pero eso es el 2.
Sí, en la franquicia. En la franquicia. La franquicia tuvo así lo dije, Alejandro. No me escuchas, Alejandro. ¿Ves? Ya no me escuchas como Continúa, antes. por favor. Es una escena que volvió muy loco a muchos de los adolescentes de esa generación y que junto con... Que guardaban su archivo ahí para exacto, verlo. guardaban y verlo, su archivo en sus y memorias, verlo. en sus cartuchitos del PlayStation para seguirlo viendo y viendo y viendo y viendo y viendo. ¿Tú lo hiciste? Había otro juego de PlayStation de esa época que tenía la palabra Fear en él, también donde salía la Fear chava Effect. donde también salía la chava bañándose. Esas dos escenas Ahí le sí- hicieron la pubertad Que a la muchos. diferencia de Fear Effect es que los gráficos eran más caricaturescos que en Parasitive. Eso Pero- no les importaba a los Sí, exactamente, muchachos. no les Ajá. importaba. No les importaba. Ay, cálmate. Te estás alienando de la Yo no tenía Fear Effect, tenía Parasitive, pero nunca jugué Fear Effect. Sí, Fear Effect aparte tenía escenas de lesbianismo. O sea, no vamos a meternos ahorita en eso, pero, No, pero- era un juego, eran épocas en las que los juegos intentaban explorar temas un poquito más maduros de una forma muy adolescente. Y no estaban tan censurados. Pero bueno, el Parasitive, bueno, porque decíamos tenía elementos de RPG, tenía elementos como rango de ataque, tenía nivel, tenía armas, tenía ataque y defensa, tenía armaduras. O sea, para mí eso era más un RPG que un juego de survival. Eso sí, los enemigos eran animales mutados casi todos. Era una rata que de repente crecía y Eran- parecía un perro. Exactamente, ratas tamaño perro. Y que giraban, ¿te acuerdas? Que así se hacían bolita Sí. y te atacaban. Y los jefes, pues había un perro que se volvió un perro de 3 cabezas. Y tenía mucho replay value, porque ya que lo terminabas, se abría el edificio. Chrysler. La torre, La el torre edificio Chrysler. Chrysler, que era de 100 pisos, pero hijo, eso era. Sí, ese realmente era digamos, la medalla de oro para todo aquel que se llamaba videojugador. Que hubiera terminado los 100 pisos era como... Eres Era el mejor. equivalente a tener Es que ya, 80 platinos. ya desde el 10 era como jugar contra el jefe final, era una cosa Sí, muy era la Torre difícil. Chrysler y el 200 y tantos % de Castlevania. Ujú. 207, ¿no? Era el Algo así, máximo. no me acuerdo. Y bueno, también aparte de ese juego, antes ya habíamos jugado otros juegos de horror, como por ejemplo Viernes 13, basado en la película. Bueno, sí, y básicamente los juegos de horror realmente no comenzaron en los 80. Viernes 13 no era un juego de horror tal cual. Era un juego basado en una película de terror de los 80 muy famosa. Oigan, pero antes de que pasemos de Parasitive, Ah. solamente para terminar, Si quieres todo. Parasitive quería realmente regresar por ahí por las épocas Para del para PSP, PSP, ¿no? del PSP. Lamentablemente la ejecución fue muy mala. Digo, el tema era demasiado... Intrincado. Ajá, exactamente. Ya como que tenían una línea argumental bien establecida y después como quisieron hacer borrón y cuenta nueva, pero de todos modos tomando la historia pasada. Ah, sí hicieron El sistema de bolas. juego estaba muy extraño porque era ahora sí te podías apoderar de los cuerpos de otros enemigos. Con la con ellos- mitocondria. con la mitocondria y con ellos ahora sí que ir avanzando en el juego. El problema está en que una llegó en la última etapa del PSP, donde realmente mucha gente pues solamente lo jugaba para jugar juegos piratas. para jugar emuladores. Ah. Y no tuvo realmente la aceptación que esperaban. Y ahí fue donde quedó, Ahí fue lamentablemente, donde quedó la sepultado. franquicia. Hay una película live action japonesa muy mala. Ah, ok. De para- Que Pero da igual. pero la búscala en Aya YouTube. Brea estaba muy guapa. Eso sí. Ah, sí, pero búscala en YouTube, digo, si tienen la curiosidad. Sí, y ahorita que estamos hablando ya de la época, y al rato pasamos a la historia de los Survival Horror. Ahorita me estaba acordando de un juego que seguramente Alejandro recordará. Se llamaba Galerians, un juego para PlayStation 1. ¿No te acuerdas? Donde era Galerians. un niño psíquico. Si vieron Akira, Si vieron Akira, Ah. era más o menos eso, Galerians. Pero en chafa. Pero estaba muy bueno. no, el juego estaba muy bueno. Y realmente es uno de los juegos que encontrarlo te costaba trabajo. Original. Original, exactamente. sí. Sí, no. Y en su No. tiempo, y creo que ahorita sí cuesta una muy buena lana. Sí, lo original, o sea, sí. yo jugué Galerian, sí conozco ese juego, pero... Sí conozco de lo que estás hablando. Sí sé de lo que estás hablando. Y es parte de esta ola de juegos que salieron en los 80, en los 90. Es del mismo año que de Parasitive, es del 98. 98, 99, sí. Y exploraban este tipo... Bueno, es que realmente ese tipo de juegos exploraban la capacidad humana de realmente sobresalir o ¿Vieron la aumentarla, ¿vieron la pues. película de Lucy? Ándale. Más o Ándale, menos así de expandir exactamente. tu mente al Que es como 100%, el Six cerebro al Flags, ¿no? 100% y bla, bla, Sí. bla. Algo así. Pero bueno, pasando a... Pero bueno, todo esto recordemos lo de Viernes los- 13. Viernes 13 regresamos después comerciales. Sí, vamos a hacer una pausa y al regreso pues seguimos hablando del tema. Les recordamos nuestra línea WhatsApp para que nos envíen comentarios 33 18 80 76 41. Crashes into us to die by your side is such a heavenly way. Now will I ever believe me? Oh no.
Ya estamos de regreso aquí en Fibra Óptica y seguimos hablando de juegos de horror. Y bueno, pues les recordamos nuestra línea WhatsApp para que nos envíen sus comentarios: 33 18 80 76 41. Entonces, muchos de ellos están basados en películas. Ahorita, antes de ir a la pausa, Hamlet estaba mencionando algunos, ¿no? Viernes 13 es uno de ellos. Sí, uno de ellos. Los juegos de horror comenzaron en los 80s con uno que se llamaba E.T., que es un horror jugarlo. Pero bueno, ya juegos Pregúntenle a Atari. Pregúntale Pregúntenle a a Atari. Atari, y pregúntale a la industria en general. Que hasta lo sepultaron. Que casi mata a la industria. De hecho, alguien le... ¿Trabaja en Atari? Sí. Trabajó en Atari, E.T. váyase. Nosotros le llamamos, señor. Bueno, acá aparte de ese, pues los juegos de terror empezaron en los 80s basados en películas como Viernes 13 de Nintendo, que era un muy buen juego, pero no era un juego tanto de terror. O sea, no te da ¿Se miedo. te pareció Jason de repente cuando estabas explorando un cuarto? Eso era lo más Sí, survival. pero era- Si tenías pero 5 era- años, te da miedo. No, y aparte era el clásico, se te daba miedo porque te iba a matar. O sea, era el que va a jugar Batman en el Nintendo y que te salía y caerte en el mismo precipicio 20,000 veces. ¿No había clasificaciones todavía en ese momento? No, las clasificaciones salieron Mortal a Kombat. partir de Mortal Kombat y su escándalo al pasar a consolas, De que Arcadia. fue lo que dio la creación de la SRB. Fue en el 92 eso. 92. Hola, Jesús Ayala, ¿cómo estás? Tienes todo el dato ahí. Tengo todo el dato aquí. Google, ayúdame, voy a tener suerte. Bueno, eso fue como el inicio de los juegos de terror, pero los juegos como tal los conocemos ahora, como que se volvió el survival horror, empezaron con Alone in the Dark y Clock buen Tower. juego. Y Sweet Home, un antes. Y Sweet Home, Sweet Home del mismo que después desarrollaría Resident Evil. que en ese tiempo no se llamaban todavía juegos de horror, eran juegos de investigación. O sea, el género como tal, el survival horror, que fueron en lo que se convirtieron los juegos de horror después, Ujú. Lo creo. se empezó con Resident Evil el primero. No porque ellos hayan sido los primeros en adaptar ese tipo de juegos, sino porque fueron los primeros en llamarle así. Pero el boom vino en Resident Evil 2. Básicamente agandallaron el género. Pero hay algunos elementos que conforman el survival horror. Un enemigo aparentemente como invencible, por decir una cosa. Las pocas balas. Sí, el hecho de tener que racionar recursos. Se eso es basa más parte de- en la huida Supervivencia, y en la vaya. supervivencia Exacto. que en atacar. Y los excepto pocos, el 5 y el 6. los pocos puntos de salvado que hay en el juego también. Es que fíjate, y realmente lo hemos visto últimamente con toda la saga de los Resident Evil. ¿Por qué Resident Evil perdió ese título de Survival Horror con el 4, 5 y 6? Porque pasaron de que el personaje principal o tú que lo manejabas ser realmente vulnerable a ser realmente invencible. O Ya sea, lo una pasaron. característica bastante principal en los Survival Horrors es que eres realmente vulnerable a todas las cosas. Por eso, ahorita la gran mayoría de Survival Horrors que podemos encontrar son juegos que no tienen armas o son juegos que si tienen un arma no se manejan. Tiene que estar muy bien racionada. Exactamente. Entonces, este sentimiento que te da el La ser vulnerable, el desesperación. saber que te va a matar y no puedes El hacer estrés, nada, el estrés que te es da. lo que realmente Vuelve un survival horror. llega. Exactamente. Pero bueno, nos vamos a Alone in the Dark, que algunos consideran que es como que el papá. proto survival Que horror. eso empezó más o menos cuando salió Resident Evil 3. Porque la gente no conocía realmente Alone in the Dark. Fue un juego de PC muy conocido entre la gente de PC. Muy de Pero en los nicho. 90s, señores de la PC Master Race, en los 90s ustedes no existían. Había muy poquita gente jugando realmente otros juegos que no fueran RTS en la computadora. Era de millonario. Y Alone in the Dark fue uno de estos títulos que causó furor entre ese gremio porque era un título muy estresante. Y en esa época lo que tenía el Survival Horror era que no se basaba en los gráficos. Los gráficos no valían nada, no importaban. Lo importante era la atmósfera en la que te desenvolvías. Esto lo repitió, por supuesto, Silent Hill cuando salió. Es decir, Silent Hill, y lo vimos en su remasterización para PlayStation 4, ¿fue? ¿O para PlayStation 3? Tres. Que perdió totalmente la atmósfera Total. de la Todo. neblina. Perdió Que esto todo. lo hicieron no por hacerlo así. Un recurso de carga. Fue un recurso para que el sistema no se recargara tanto, o sea, no tardara tanto en cargar los gráficos, porque los ocultaban el pop-up en una neblina, Sí, Exactamente. o sea que tú no vieras los objetos, o sea, a lo lejos. a lo lejos. Sí, que no tuviera que estar cargando el gráfico durante mucho tiempo. Y Alone in the Dark realmente lo puedes conseguir relativamente fácil. Acaba de salir una remasterización, bueno, no remasterización, una adaptación del juego a PlayStation 4, también lo volvieron a está sacar muy para bueno PC. tampoco. No, pero digo, Es lo más Ah, cercano pero que en puedes. Steam puedes Exactamente. conseguir una versión mucho mejor. y Sí. barata. Y Sí, barata. mejor. Y bueno, también por ejemplo tenemos Clock Tower para Super Nintendo. Uy, Clock Tower Que salió es- para PC primero. Para ese primero, y El Hombre de las Tijerotas, como te iba. Oh. Ese juego nada más salió en Japón, si no me equivoco, ¿no? ¿Clock Tower? Para Sí. Super Nintendo nada más Para salió Super en Nintendo en Japón. Japón nada más y para Occidente en PC. En PC, y otro juego donde tenías que tenías que huir de un monstruo aparentemente invencible a través de tus recursos. Pero fue hasta 1996
1996. No, no lo hagas Ok. con ese tono que me vas a Ok. llorar. El año 1996, eran las Olimpiadas de Atlanta. El año que salía el Nintendo 64 y el gran Super Mario 64 que definió un rumbo en el género Pero de las plataformas. La nota la dio la compañía Capcom con el famoso Resident Evil, acuñando el término Survival Horror, porque lo utilizaron dentro de su misma publicidad. Oh. Eso nunca me lo hubiera imaginado. Sí, Jamás. El hilo negro descubierto por Luis Alejandro Hernández gracias, Torres. gracias. Venía en el camión y. ¡Oh, Dios mío! Todo está tan claro. Tuve una revelación, un anagnórisis en Una ese epifanía. momento. Sí, una como ya epifanía. habíamos dicho, el mérito realmente fue el marketing de la palabra. Muy ¿no? buen marketing. El marketing de la palabra, El marketing de la palabra. del nombre. Sí. Así que, Son dos en palabras. este caso, bueno, De las Resident palabras. Evil, bueno, todos conocemos la historia y hicimos un especial al respecto sobre el equipo STARS de la policía de Raccoon. Cómo terminan en una mansión donde se hacen unos experimentos genéticos nada agradables. De Resident Evil, realmente el último, realmente es el que podríamos hablar bastante tiempo. ¿Cuál es el último? El Resident Evil 7. Ok. El cual, pues ya va, dentro de poco va a llegar, creo que el último del DLC que tienen programado, el cual revela parte del final extraño. Pero lo que hizo Capcom con el último juego fue volverte a ser vulnerable, como lo habíamos dicho. O sea, realmente te encuentras armas y todo ese tipo de cosas, pero no es tan fácil usarlas. Tienes que huir del papá. Y tienes que huirle de toda la familia. Es como... Bueno, pero así como que El más- papá y Es la como- mamá es- son los dos. Es como principales. la clásica Navidad donde que estás escapando de todos tus familiares, más o menos así. Tus pero en el navidades videojuego. son muy raras, Sí, muy amigo. feas, no, Sí, no. ¿verdad? Bueno, recordemos No es cierto, recordemos es la broma. fiesta familiar donde toda Sí, la no, familia pero de eso es Alejandro otro- era muy alegre. Esa es otra cosa. Pero sí, tiene esos elementos de los juegos de horror viejos, que es precisamente los enemigos invencibles, porque no los puedes ganar. Es imposible ganarles y estás huyendo de ellos todo el tiempo, y estás buscando un arma que se destruye con el tiempo, estás buscando cómo esconderte en las sombras. Resident Evil 7 logró todo eso y añadió un elemento que hizo que todavía se hiciera más claustrofóbico, el juego en primera persona. El juego en primera persona que al Para principio fue muy criticado el VR. porque realmente parte de la marca era esta cámara fija. Un tanquecito. En el hombro. Y modo de juego tanquecito exactamente. Y el cambio sí sacó mucho de onda al principio, sobre Sí. todo antes de jugarlo, ¿no? Cuando empezó esto, cuando empezó a rumorarse, Saludos, Joel García. cuando empezó a salir la idea de Silent Hills, que Silent Hill. no, Silent Hills, Silent Hills. el El proyecto que- fallido. el ya. proyecto PT. fallido, Capcom tenía que sacar algo parecido y lo hizo con Resident Evil 7. Y hablando de eso, Konami no se quería quedar atrás. Adelante. Termina. Konami no se quería quedar atrás y dijo, oye, pues a estos cuates le está yendo bien con su Resident Evil. Y sacaron Silent Hill, de lo cual hablaremos más adelante. Después de esta pausa, les recordamos que ustedes pueden enviar sus comentarios también en nuestra cuenta de Twitter, que es Fibra Óptica 915. Regresamos con más. Believe me now, will they ever believe me? And if they don't believe me, passion, the land that we stand on is ours. It has been before, so it shall be again. Estamos de regreso aquí en Fibra Óptica hoy en este especial de juegos de horror y bueno, les recordamos también nuestra línea WhatsApp 33 18 80 76 41. Hay algunos títulos que quizás no son tan conocidos, pero que también pues vale la pena mencionar porque tienen en su historia o en su desarrollo pues algo interesante, ¿no? que ver todavía. Sí, y mecánicas que realmente los desarrolladores de ahorita están utilizando. O sea, eran dinámicas que no eran populares Y las implementaron y las están implementando. hoy en día. O eran populares en otros géneros. Por ejemplo, el hecho de romper la cuarta pared lo habíamos visto con Metal Gear y Mantis. Sí, como Se llama Psycho Mantis. Psycho Mantis. Que hacían que el Psycho Mantis era un enemigo que leía lo que tenías en tu cartucho. Y te lo decía en el juego y era muy sorprendente en esa época porque dices, ¿por qué diablos este tipo me está diciendo lo que tengo ¿Por qué me está en mi hablando? cartucho de salvamentos? Y hacía vibrar tu control. Eternal Darkness yo creo que es el juego de terror que mejor implementó este tipo de características. Porque era un título en el que estás jugando. De hecho, lo hablamos en. Sí, ya lo habíamos hablado. Lo hemos hablado en otros Ajá. juegos y lo hablamos en el programa en el que vinieron para hablar de realidad virtual. Sobre cómo este título hacía que todo tu sistema se parecía que se volvía loco.
parecía que se apagaba la televisión, parecía que se estaba subiendo el volumen de tu televisión. Que se borraba tu Este, file. que Estabas se de borraba- cabeza. Porque de hecho Se borraba el file. sí. Yo creo que es de los peores miedos que le puede pasar a un se borraba el jugador. file. Se borraba el file y aparecía de nuevo. Lo bueno. O sea, no eran tan ojetes, pero, Pero sí, qué bueno. sí los decían. O sea, el hecho, por ejemplo, lo platicábamos de que el volumen bajara en tu televisión. No bajaba en realidad el volumen, imitaban el gráfico de tu televisión, que se parecía al de tu televisión. Y al momento de que tú le subías, regresaba el volumen normal y explotaba tu bocina, pues. Porque era un sustazo. el que Porque te era un metía. sustazo enorme. Y aparte, podía cambiarte el control, es decir, si ibas hacia adelante se volvía hacia atrás, cambiaba los gráficos, todo se hacía de cabeza, el personaje empezaba a hablarte y a decirte lo que tenías también guardado en el cartucho. Era un juego, es un juego, creo que Excelente. de los más infravalorados de la historia, sobre todo por la consola en que salió, que es la lonchera de Nintendo, el GameCube. Sí, la El menos GameCube. popular. Sí, las 20.000 No, la personas. menos popular es el Wii U. Bueno, Las 20 a esa fecha. Las 20.000 personas que compraron el GameCube, pues no todos jugaron de Más los 50,000 niños ratas que juegan Melee actualmente. De hecho hubo un intento de los creadores, que en ese tiempo era, ¿cómo hombre. se llamaba? Camelot, ¿qué? No. Silicon Knights, no me acuerdo cómo Silicon se Sí, llama. Silicon Knights. Silicon Knights, ¿verdad? Ajá. No de Silicon Knights, sino del CEO de esa compañía que ya desapareció. Hubo un intento de meter una secuela espiritual en Kickstarter, pero no juntó ni la mitad de lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque la gente no conoce realmente o Eternal Darkness. tal vez sí los juntó, pero cada vez que hacías refresh cambiaba la cantidad de dinero reunida. No los juntó. No, y la Ojalá. trama era muy buena. Nos ponían los zapatos de una persona que está, bueno, Un de historiador. de un historiador que descubre la mansión de su tío, de su abuelo, Ajá. de su tío, y va descubriendo en diferentes épocas Todos sus familiares. Todos sus familiares, exactamente. Entonces la historia estaba Está buena. el argumento estaba muy bien hecho. Pero sí, realmente la cereza eran todos estos detalles que te sacaban muchísimo de onda. Hay otro juego que, bueno, aquí era un poco inortodoxo la forma en la que te enfrentabas a los seres. Y bueno, este juego lo disfrutamos ¿Los muchas veces. seres? Sí, llamada Fatal Frame. Uy. Es un juego en el que te enfrentabas con japoneses al fin y al cabo, ¿no? Es un juego muy Con- japonés. De hecho, sí. Con Hasta el cámara, arma. hasta el arma era una cámara fotográfica con la cual enfocabas al fantasma, al monstruo, etcétera, y en base a combos y demás ibas eliminándolos o ibas sacando fotografías especiales. Sí, era un juego basado en historias japonesas, historias japonesas de terror, que si han escuchado, si han visto películas de ese tipo de folclore, saben que dan mucho miedo, porque sí son muy buenos Sí. para contar historias de terror en Asia. Y aparte la época fue la época en la que empezaron a venir aquí a América el aro, La maldición. la Esas maldición. cosas muy Exactamente, japonesas. que quedaban y realmente fue lo que hizo que Capcom decidiera traerlo aquí a América. No, Capcom, no más Capcom, es la compañía es esta... Koei, ¿no? No, ahorita les digo cuál era. Pero fue la época exacta para que viniera para acá. Lamentablemente... Koei Tecmo. Koei Tecmo, exactamente. Lamentablemente, el juego después de la tercera, creo, ya no fue traído. Ya fue más por polémicas cuarto- en las de... El cuarto salió en el Wii. Hubo un juego para Pero Wii se quedó que era en muy Japón. bueno. Pero tuvo mucha polémica porque los Exactamente. trajecitos que le ponían a las chavitas estaban muy lolicones. Ah, no, ese es el segundo el de segundo. Wii. El segundo. El primero lo que tenía era que estaba realmente era muy bueno y era de cierta forma tenía relación con los anteriores. El problema fue que decidieron no traerlo, no se quisieron arriesgar. Y una gran base de fans lo tomaron y lo tradujeron todo el juego. O sea, Y, hicieron el y lo parche. pusieron para que las personas que quisieran lo bajaran Lo bajaran. y lo pudieran jugar de forma pirata. Pero en del su Switch, segundo en sí su- pasó eso, que los trajecitos que le ponían a las chavas estaban muy... El segundo, la nota Híjole, fueron los muy trajes. Sergio Andrade. Es que Exactamente. es parte de la cultura Por japonesa la también. cultura O sea, japonesa, ajá, sí. es No bella. soy pedófilo, soy lolicón, sí, Soy yo lolicón. entiendo ese asunto, pero... ¿Tú lo aquí en entiendes? América... Explícame por qué no te creas. ¿Cómo no? Luego, Claro no. que sí. Ah, Es otro tema. es otro tema. Pero aquí en América les cambiaron muchísimo los trajes por obvias razones. Porque sí. Sí. Que estaban muy subidos de tono para unas chavitas. Sí, porque eran aparte adolescentes, eran de 14, 15 años, Ujú. entonces Sí, era muy difícil. Un juego que salió en una consola de Nintendo y que también no fue muy jugado y es parecido a Fatal Frame fue Zombie U.
Zombie U. Que luego salió y se volvió zombie. Luego nada salió, más. salió Zombie, pero el Zombie U era muy divertido. Precisamente por la forma en que controlabas el personaje, que era con el gamepad. Tomarlo como si fuera tu personaje. Es como una especie de realidad virtual, realidad aumentada a través de tu gamepad. Es decir, tenías que agarrarlo y moverte alrededor de tu cuarto, voltearlo para buscar lo que estaba pasando en ese mismo cuarto. Como si tú estuvieras viendo el cuarto a través de esa visión. De primera persona. De primera persona. Era muy buen juego. Obviamente, pues, el Wii U. Y era, nadie lo muy, jugó. y era muy difícil. Y era Es de muy esos difícil. juegos que son de Survival Horror muy... O sea, realmente, viendo todos los que han salido, son de cierta forma sencillos. Pero este de Zombie U era el Dark Souls del Survival Horror. Y la cosa es que este juego era bueno precisamente por las mecánicas de juego. Porque al momento de trasladarlo al PlayStation 4, que básicamente era un juego en primera persona de terror, perdió Sí. toda la esencia y era un juego más, era un juego simplón. Pero a la hora de trasladarlo a las mecánicas de juego que ofrecía el Gamepad, que fue tal vez el único que realmente aprovechó ese control enorme de Nintendo, era muy divertido, era muy complicado y era muy bueno. Deberían sacarlo para Switch. Hemos hablado de juegos de survival horror donde el problema es la gran cantidad de balas y lo vuelve de acción, como los últimos Resident Evil o incluso los Left 4 Dead o el ¿cómo se llama? Dead Rising. Dead Rising. Tiene mucha acción y todo, si hay Que zombies y Dead todo, Rising pero, era más de horror, ese sí es más de terror. estamos chistoso. olvidando una Arcadia Arcadia. que House es of the Dead. House of the Dead, sobre todo el 2. El 2 es, creo que el pináculo de esa Pero saga. que te asustaba el quedarte sin crédito, ¿qué? No, Sin quedarte no, sin de repente, moneditas. o sea, el hecho de tener que apuntar con tal velocidad, que los monstruos se te subían, Sí, era muy te caían estresante. Sí, encima, era más estresante. que te lanzaran era muy, muy, muy estresante. Que básicamente era un juego sobre rieles. Es un juego sobre reles, sí, el como del control Time Crisis. Sí, como Time Crisis. Lo divertido era jugarlo en maquinita, porque sacaron una versión para consolas. Varias. No, estaba Este, divertida. no está tan Yo tenía divertida. para Play 2. A menos que tuviera las pistolas. Exacto. No, es que venían con las Ah, pistolas. sí, venía con las Venían pistolas, con las pero pistolas. yo sí A mí sí me gustó, yo sí lo tuve para Play ¿A ti te 2, gusta sí, Kingdom no, Fighter sí, 13? no. Eso A ti no te me gusta gusta. Kingdom Fighter 14. Es increíble. Quieren Fighters 14, muy bien. Muy bien, amigo. Seguimos con este tema. Oh. Bien, vamos a la pausa y seguimos hablando del tema. Les recordamos nuestra línea WhatsApp 33 18 80 76 41. También vamos a hablar de algunos juegos más actuales, ¿no? ¿Qué es lo que actualmente hay en el mercado? Y bueno, también si es que se espera alguno de ellos que salga en los próximos meses. Nos vamos a la pausa, regresamos. to the safety of the town. But there's panic on the streets of Carlisle. Bueno, ya estamos en el último segmento del programa en este especial de juegos de horror y recuerden nuestra línea WhatsApp 33 18 80 76 41. No podemos leer en este momento sus mensajes, obviamente porque el programa es grabado, pero pues los leemos. No, Sí. no descubres. No. ¡Qué Discúlpenme, horror! Terminé con la ¿No magia. estoy en vivo? Lo lamento. ¿Entonces no existo? O sea, ¿no son las Ustedes, 4:40? seguramente ustedes pensaban que así era, pero no. Bueno, hay juegos que actualmente también pues tienen ese toque del horror, ¿no? Y hay algunos que también se espera que le den esa continuidad a la franquicia. ¿Cuáles son estos juegos que podemos disfrutar actualmente? La primera versión de Assassin's Creed Unity donde las caras se deformaban era horrible. Eso daba mucho miedo. Da mucho miedo. Pero en cuanto al género, uno de los... El gran regreso al survival es sin duda alguna Last of Us. No, el gran regreso al Survival Horror es Outlast. No. Muy bien. No, El gran regreso al Survivor es Dead Space. Ah, sí, Ah, cierto. Muy bien, Sí, sí, ganó. sí. bravo. Muy bien, bravo. La verdad, bravo. sí. Si Ahora, Dead habla Space- de Es un personaje que se llama Isaac Clarke, que se va en una nave espacial a investigar qué pasó, qué ocurrió ahí, y empieza a descubrir varias cosas sobrenaturales que pasaron ahí, con seres de otro bueno, seres mágicos de que salen de una cierta... Seres místicos, porque mágicos son como juego de Bueno, Mi Pequeño sí. Pony. místicos, que este juego... Mágico le quita seriedad al asunto de los Sí, videojuegos. No, ¿eh? no usen la palabra mágico, por favor. Que este juego regresa a los orígenes del survival, que no tienes armas, que tienes pocas municiones, que Estás en un lugar totalmente estás- claustrofóbico, encerrado. hay cuartos pasillos llenos de cortos. sangre. El lugar es claustrofóbico. Monstruos, ahí tú lo ves al otro cuarto, el monstruo, y el monstruo se salta por el vidrio. O sea, cosas que realmente regresan al género. Y nadie había manejado ese género. O sea, lo veíamos, por ejemplo, en películas como Aliens. Ajá.
pero nadie lo había tomado tan así, tan en serio. tan de buena forma como lo hizo Dead O Space. sea, el género horror espacial. horror espacial. Horror espacial. Porque salió uno para el. Creo que fue para el Nintendo DS, uno que se llamaba Moon. Que era parecido a esto. Nada más era estar solo en el espacio. Era más como 2001 de en el espacio. Bueno. Pero sí era un poquito estresante el juego. Pero ya Dead Space creo. Ese sí marcó un antes y después en esa generación, en la del Play 3. Y lo malo es que salió el 2. Ajá, es lo malo. Sí, Es el negrito en el arroz. Sí, ese es el 2 y el 3. El 3. Esos son El 3 las. es divertido. El Pero 3 no. se salva poquito, pero no, el 1 es el que... Sí, el 1 fue el gran título. Es como la Matrix. Si juegan Dead Space, juegan el 1 y Y ya, ahí y déjenlo. quédense. Sí. ¿Para qué siguen? Es divertido. No es odiable, pues, pero el quita- el que es- asustaba era el 1. Es como Resident Evil 5 y 6. O sea, Ajá. son juegos Es pura acción. totalmente distintos a lo que era el original. O sea, si esperan un Dead Space 2 parecido a lo que era el Dead Space 1, No, pues no. no, quédense con el 1. Ujú. Y bueno, a ver, ustedes estaban hablando de Outcast. Outlast. Outlast, Outcast es un perdón. grupo de Sí. los 90s que Outcast es el no, grupo y de los 2000 todavía, ¿eh? Outlast es un juego de una desarrolladora independiente, el cual, digamos que sirvió de base para lo que es Resident Evil 7 y para lo que iba a ser Silent Hills. Era el juego en primera persona, Survival Horror, que no estábamos acostumbrados a ver y que carece de armas, que es una de las cosas que te dan muchísimo miedo de ese juego, ¿no? Entras a investigar una serie de asesinatos en un manicomio ya cerrado y descubres que no puedes salir de ahí y que al parecer no estaba tan cerrado ese manicomio y se están haciendo experimentos adentro. Jesús el Cristo. Sí, una de las cosas es que realmente lo que tienes que hacer es escapar y hay muchas escenas en las que la única forma de escapar es una salida que está bloqueada por ciertos individuos en los cuales si te van a ver, obviamente te van a matar. justiciar. Entonces el chiste es ideártelas para poder burlarlos y poder ahora sí que salir del juego. Outlast 2 ya se confirmó, va a salir para este mismo año, pero esperemos que sea gratis en que PlayStation otra vez. Sí, sí. Outlast el primero tuvo 2 DLCs muy buenos realmente. Y Outlast 2, pues esperemos que no le pase con esa maldición de los número De las 2. segundas El partes. número 2. Y bueno, aquí, ahora sí, hablando de The Last of Us, es otro juego de survival donde si bien a lo mejor no te estás enfrentando a zombies, sino a personas infectadas con hongos. Fíjate qué feo. Con hongos. Y a soldados y a La miembros. próxima vez que vayas a nadar, exactamente. Vas a tener miedo. Ponte no pasa nada. tu talco. A soldados, a miembros de ¿Por una. qué no traías un talco en The Last of Us? A miembros de una ¿Hubiera facción. sido todo ya? ¿Verdad que sí? Con su clotrimazol. Y vámonos. Los hongos eran muy De inteligentes. hecho, Empezaron a destruir ese tipo de... hay un cheat code para un talco en Last of Us. En este caso, bueno, te enfrentabas a ellos, pero aparte tenía el elemento del estrés, porque las balas, bueno, dependía del modo de juego que escogieras, obviamente, escaseaban. Incluso Y tenías que utilizar elementos normal. de tu alrededor como ladrillos o botellas para o bien golpearlos o crear distracciones, lanzarlas hacia algún punto para hacer que pues que el monstruo o que el ser humano al que estás huyéndole se vaya hacia ese lugar y tú pues ya sea que huyas para el otro lado o pues le llegas por atrás y lo ahorques o algo. Lo cual está muy divertido porque tú estás así ocultándote, estás muy, muy estresado, y ahí está Ellie paseándose por todos lados. Así Sí, de, como mírenme, como siempre mírenme". los NPCs la de inteligencia acompañamiento artificial. siempre Ajá. pues, son Muy malos. muy malos. Lo vimos con Resident Evil 4 y la hija del presidente. Lo Ay, vimos sí. con Ellie. Y es Pero que es una dinámica muy complicada, porque por ejemplo ya lo han intentado otros juegos en la que los NPCs sí son perceptibles, sí pueden ser vistos por los enemigos, y resulta en un videojuego horrible. Entonces en este tipo de casos lo que hicieron es que Ellie, como NPC, Sea invisible. sea invisible para los enemigos, lo cual te saca muchísimo del juego. Sí. Sí, el hecho de que está ahí bailando. y De que Sí. prometieron mejorarlo en la segunda parte que ya fue Sí, que ya está anunciada, anunciada. en el PlayStation Experience del Que año se ve pasado. excelente. Hay otro juego que es un homenaje a los juegos de esos donde varias parejas de adolescentes calenturientos en una cabaña hasta que de repente Until Until Dawn. Es un homenaje a esas películas slashers adolescentes
arcades ochenteras. Sí, de los nuevos, yo creo que de los mejores juegos que han salido, aparte de Resident Evil 7, son Until Dawn y The Evil Within. Esos dos títulos son, creo que si buscan un juego de terror Esos. para PlayStation 4 Xbox 360, Y Dying Light. y Dying Light también. También. Bueno, Dying Light no Dying es Light tanto. es de acción. Es de acción. Es ¿cómo es el cuento de la niña de los cerillitos, pero con acción. Sí, pero Dying Light es más de acción que de survival horror. Es más como Left 4 Dead que de... Bueno, que- sí. Sí. Pero sí, Till Dawn es definitivamente... Until Dawn es Recomendación. Until Dawn creo que es exclusivo de Play 4. Sí, Sí, El ¿verdad? que, de sí, PlayStation. el que De yo PlayStation. podría recomendar mucho es Layers of Fear. Layers of Fear es la historia de un pintor, el cual pues de repente pierde a la niña y todo, pero es una recomendación muy grande. Sigue. Y bueno, ¿qué onda con ustedes? Bueno, el chiste es de sí que les recomiendo que jueguen antes de que nos vayamos es Amnesia de Amnesia Dark Descent. también. Es un gran título y junto con el Slender. Son para PC los dos, pero son títulos impresionantes para Slender. jugar de noche Slender. con un home theater. Layers of Fear. Para ustedes, ¿cuál es el mejor? Así, el que digan, este es el mejor de todos los que he jugado en mi vida. Silent Luis. Hill 1. ¿Sí? Para ti, Ángel. Dead Space, yo me quedo con ese. Hamlet. Yo creo que Amnesia, como juego de terror y que te saque el susto, Amnesia o Slender, cualquiera de los dos, creo que necesitas una PC. Alejandro. Y para mí últimamente Layers of Fear. Layers of Fear fue uno de los juegos que no esperaba mucho porque realmente es de una desarrolladora independiente, pero que juega mucho con la psicosis del mismo personaje. Conforme vas avanzando, juega mucho contigo. O sea, vas, por ejemplo, en un pasillo y de repente volteas para atrás y todo lo que estaba atrás que habías pasado cambia completamente. Entonces tiene muchas de ese tipo de dinámicas que te vuelven loco a ti como jugador y que el final realmente es estresante porque no te dicen bien claro qué es lo que pasó. Entonces te dejas mucho a la imaginar lo que haya pasado. Bien, pues ojalá que les haya gustado este especial de juegos de horror. Llegamos al final y por último su cuenta de Twitter para que sigan en contacto. @AngelGDL. Serkenor, A doble latina US. Diputable con B grande. Bien, nos escuchamos en el próximo programa, próximo lunes de videojuegos. Pásenla muy bien. Adiós.